Este edit que acaban de ver no me pertenece, créditos a su autor que no recuerdo su nombre XD. Antes de empezar, en la pestaña de comunidad tendrán una encuesta sobre el próximo fic que subiré, pueden votar entre, Danmachi, Tate no Yusai Kuroinu, este último creo que muchos saben que es un H, pero el autor realizó un excelente trabajo dándole una buena historia, ahora dejemos el Naruto y empecemos. Aviso. Nada en este video me pertenece, todos los derechos a sus respectivos autores y uno especial al creador de la historia, Saruian. Prólogo, extra. Error de Todoroki. Enji Todoroki era, según los estándares más objetivos, un buen hombre. La mayoría de los que conocían su vida privada en los últimos años se sentirían incrédulos al escuchar tal declaración, pero no obstante, era la verdad. Según la mayoría de estándares objetivos, su excesiva seriedad y sentido de la responsabilidad normalmente se considerarían virtudes, y eran lo suficientemente fuertes como para influir fuertemente en la mayoría de su personalidad y decisiones. Simplemente eran tan fuertes como para ser considerados defectos fatales. Su impulso competitivo era una necesidad en cualquier serio que aspiraba a ser un héroe de alto rango, y la única razón por la que podría considerar seriamente competir con el poder todo por el rango N1. Simplemente se sumaba a sus defectos fatales tanto como los de Cola y Mentos. Para presenciar ese aspecto de su carácter, uno solo necesitaba mirar su proceso de pensamiento durante su matrimonio arreglado. Era plenamente consciente de lo mal que estaba y de lo que estaba sacrificando su esposa, y eligió pasar por ello independientemente debido a que juzgaba que el resultado valía la pena. Pero decidió ser un buen esposo para ella y asumir la responsabilidad de lo que le pidió que sacrificara. Es decir, su idea de lo que implicaba ser un buen marido. De manera similar, se podría ver en su proceso de pensamiento al decidir entrenar a su hijo primogénito. Ese hijo no había sido el resultado ideal que imaginaba. Sin embargo, él era su hijo. Así que decidió asumir el deber y la responsabilidad de tratarlo de la misma manera que lo habría hecho si hubiera sido el hijo perfecto que quería. Él mismo simplemente no comprendía los problemas subyacentes con lo que era ese tratamiento. Si hubiera sido el tipo de hombre que dice lo que piensa mejor que nada, tal vez esas pocas personas que sabían de sus acciones menos sabrosas tendrían una opinión diferente de él. Pero, por desgracia, se necesitaría una capacidad de lectura de corazones cercana a la de un lector de mentes real para ver realmente lo que pasó por la cabeza del hombre. En cierto sentido, se podría afirmar que Enji Todoroki estaba viviendo una vida muy virtuosa, siguiendo sin vacilar un código de ética, de acuerdo con todo lo que la sociedad consideraba bueno. Se podría afirmar que sí, al mirar sus acciones desde su propia perspectiva. Y así, cuando ese hijo comenzó a desmoronarse de su educación, sintió como si su propia forma de vida lo estuviera traicionando. Y así, cuando tuvo lugar su desafortunada muerte, sintió como si el mundo mismo lo hubiera traicionado. No es una conclusión muy lógica cuando se observa con frialdad, pero los sentimientos nunca se habían preocupado mucho por la lógica. La mayoría de los hombres en esa situación, incluso hombres más grandes que él, habrían recurrido a beber su dolor y su traición, cediendo gradualmente al vicio y perdiendo el control de sus vidas. Enji Todoroki no era mejor que esos hombres. En su lugar, simplemente adoptó los medios alternativos de hiperfijar en su ambición. Un enfoque más productivo que, de forma aislada, la sociedad estaría de acuerdo en ser una mejor decisión. Sin embargo, como demostraron los efectos autodestructivos de caer en un vicio, esta diferencia no fue menos dañina para su familia. Si Shirou nunca hubiera nacido, lo más probable es que simplemente se hubiera convertido en un adicto al trabajo trastornado, y hubiera terminado dando la impresión superficial de un padre indiferente y abusivo. Pero Shirou había nacido, y de todos sus hijos e hijas, él era el único nacido con el mismo cabello que su primogénito Toya. Convertirse en un recordatorio físico y vivo de ese hijo del que inconscientemente se esforzó tanto por no recordar. Si las cosas nunca hubieran llegado al punto de ruptura, su presencia en la casa se habría convertido en un disuasivo en los ataques más extremos de Enji, al tiempo que aceleraba la degeneración de su salud mental, simplemente por ser una existencia en la que ni siquiera pensar. Como carecía de la fortaleza mental para enfrentar el mero recuerdo de Toya en ese momento. Pero el accidente ocurrió, y Enji Todoroki ya no podía seguir ignorándolo. El mismo sentido del deber y la responsabilidad que unía el núcleo de su ser no aceptaba seguir ignorándolo, no cuando sabía que necesitaba hablar con él, hablar de lo sucedido, confrontar la confusión interna que estaba seguro que el chico debía haber tenido. Estado sintiendo. Él no podría. Y continuó independientemente.
como carecía de la fuerza de voluntad para obligarse a sí mismo a afrontar el recordatorio que ahora deseaba más que nunca evitar. Y tensó su ya delicado estado mental hasta el punto de derrumbarse. Él sabía. Sabía que tenía que afrontarlo y hablar con él antes de que fuera demasiado tarde. Y luego el chico se fue. Durante los primeros días, simplemente se hundió más en la negación, incluso mientras se encogía de hombros ante el juicio penetrante de sus otros descendientes. Es solo un mocoso ingenuo. Volverá por su cuenta en poco tiempo o, en el peor de los casos, será encontrado y traído por algún otro héroe. Esto último le habría traído un poco de vergüenza, pero sentía que se lo merecía, al menos. Habría estado significativamente más preocupado por lo que podría hacer un niño sin supervisión si el niño hubiera manifestado un Kirk, particularmente con lo destructivo que podría ser su Flame Kirk, pero él es Kirkless. Sin que Shirou lo supiera, se le habían realizado pruebas durante los primeros días de su vida, como lo habían sido para todos los niños Todoroki, pruebas cuyo propósito no había conocido en ese momento, y la conclusión del médico había sido sólida. Su cuerpo era la de una persona sin Kirkless. De hecho, había añadido el médico, es casi como si este chico hubiera sido sacado directamente del tiempo antes de que existiera Kirks. Así es como parece recesivo su genoma. Un detalle que le había facilitado un poco el haber desviado la mirada del chico durante tanto tiempo. Después de todo, preocupado por mostrar un despertar demasiado agudo demasiado pronto, Shirou había estado entrenando cuando estaba lejos de miradas indiscretas, y solo 2 personas en un estado momentáneo muy poco mental lo habían presenciado empleando su hechicería, un recuerdo fácilmente descartado por cuán cargado estuvo el evento. Si no hubiera sido por un incidente terriblemente cronometrado que provocó un malentendido igualmente terrible, Enji habría salido a buscar a su hijo al tercer día. Sin embargo, el segundo día, le llegó la terrible noticia de lo que parecía ser una explosión de gas que diezmó una casa residencial relativamente cercana, dejando a su paso los cuerpos fragmentados y dañados de sus habitantes, al menos uno de los cuales desapareció, probablemente vaporizado. Un destino que potencialmente también podría haber sucedido cerca de un transeúnte desafortunado, pero afortunadamente, no se informó de desapariciones en los días siguientes. Podía imaginar ninguna otra explicación para un niño pequeño sin poder ir tanto tiempo sin descubrir e inadvertido. Podría haber sido una suposición infundada, pero demasiado fácil de creer incluso para un hombre más arraigado de lo que era en ese momento. Había sucedido. Otra vez. A partir de ese día, Enji Todoroki se convirtió en el caparazón de un hombre, no muy diferente de lo que había quedado un cierto mago que una vez rescató a cierto niño del infierno. Pero mientras ese cierto mago había sido, en ausencia de cualquier otro impulso, alimentado por su deseo de salvar a alguien, el combustible de Enji Todoroki habían sido los defectos fatales que lo habían definido hasta ese momento y lo habían llevado a ese estado. Deber y responsabilidad. Para un observador externo, el héroe Endeavor simplemente se había vuelto más estoico que él. Rara vez pronunciaba más palabras que las estrictamente necesarias y su rostro parecía permanecer inexpresivo. Pero sus acciones fundamentales no habían cambiado en lo más mínimo. En todo caso, parecía estar más dedicado a su causa que nunca, sin tener nada más que pudiera distraerlo de la persecución resuelta de sus objetivos profesionales. La desaparición de Shirou nunca fue reportada. Su misma existencia nunca se mencionó. Sorprendentemente, la influencia de este cambio en el resto de su familia fue mínima. Para empezar, siempre se había distanciado de los hijos que le quedaban aparte de Shoto. Su esposa Rei, una de las personas que mejor lo entendía, podría haberlo captado, pero nunca volvería a entrar en contacto con él durante muchos años. Shoto fue quizás el más afectado por el cambio, pero aunque el camino fue diferente, el destino se mantuvo igual. Su padre puede ser más silencioso y menos presionado ahora, pero el entrenamiento, su intensidad y su insistencia en que se adhiera a él no cambiaron. Si bien esa diferencia normalmente habría supuesto una mejora levemente positiva en el resultado, con el tiempo llegó a reconocer lo que recordaba como la inhumanidad de su gemelo como otra consecuencia más de que su padre fuera el tipo de hombre que era. El reconocimiento de la pérdida de ese hermano vinculado al comportamiento de su padre, algo que, habiendo nacido después de la muerte de Toya, aún no había experimentado antes, se agravó con lo que sentía por su padre en un sentimiento que no era menos intenso que él. Hubiera sido, si Shirou nunca hubiera existido. Simplemente tomó una forma ligeramente diferente. Una diferencia menor esencialmente irrelevante. Porque Shoto volvió a cambiar de opinión sobre su gemelo perdido después de que sus sentimientos de ese día se enfriaran. Vagamente recordaba cómo incluso comparado con el resto de sus hermanos, Shirou había sido particularmente ignorado por su padre.
fácilmente podría hacer una conexión con lo inhumano que terminó por culpa de su padre. Y más importante, el método y la razón detrás de su desaparición lo llevaron a notar que, a pesar de haberlo comparado con su padre, era una persona muy diferente. Aún no había podido percibir la bondad en el carácter de su padre, pero había logrado percibir la bondad en el de su hermano. Normalmente, el trauma asociado con los eventos de esa noche habría impedido que tal pensamiento ocurriera, y su odio activo y en constante crecimiento hacia su padre lo arrastró incluso bajo la alfombra de culpar a su padre por todo lo malo en su vida. Además, comenzó a culparse a sí mismo. Podía recordar la mirada de dolor en el rostro de su hermano el día en que se enfrentó a por qué lo estaban evitando, aunque solo fuera de manera vaga. No pudo evitar pensar que, si no hubiera sido un idiota y se hubiera dado cuenta antes de que estaba equivocado, tal vez podría haber salvado a su hermano. Su recuerdo de Shirou se volvió, en un sentido retorcido, idealizado. Con el tiempo, mencionar la existencia de Shirou en la casa Todoroki se convirtió en un tabú tanto como hacerlo con Toya. Y así, a medida que pasaban los años, se solidificó que el primer paso, y ciertamente no el último, en la predicción de Justeas se había cumplido. El primero de los más cercanos a Emilia, su familia de sangre, se había vuelto más infeliz a través de su existencia.